Hola, soy Andy. Este es el quinto video de mi proyecto Gastronomía interpretada por un gastrónomo en formación. Este video ya no abarca una semana en específico, sino que es el video de las conclusiones en general de todo el proyecto. Em, Inicié este proyecto con el objetivo de ver conscientemente mis hábitos, mi cultura alimentaria y cómo distintos factores como mi familia o mi entorno influyen en mi alimentación. Pero además de eso, también quería ver cómo mi formación a lo largo de este semestre ha hecho que vea de una forma distinta la gastronomía e incluso la vida. Dividí esta conclusión en varios puntos porque hubo muchos conceptos, muchas ideas, muchas cosas que llamaron mi atención y me gustaría abarcar la mayoría de ellas a lo largo de esta conclusión. Y bueno, sin más que decir, podemos empezar. Durante este semestre me llamó mucho la atención un aforismo de Sabarín que dice: dime qué comes y te diré quién eres. En una de las primeras clases de nutrición, el maestro nos dejó como tarea elegir uno de los aforismos de Sabarín, y yo elegí este. En un inicio lo pensé como, con ejemplos sencillos, como qué tan sociable es una persona dependiendo si le gusta comer sola o acompañada, o incluso de dónde es, si es que conoces bien los alimentos típicos de la región. También pensé en otro ángulo, en el de que si inicias una conversación preguntando algo como ¿qué te gusta comer?, existe la posibilidad de que la persona te conteste cosas muy interesantes sobre sí misma. Entonces, en esa ocasión, de hecho, escribí: dime qué comes y cuando terminemos de platicar seré capaz de decir quién eres. Pero bueno, conforme avanzó mi proyecto, fui observando mi propia alimentación y me di cuenta de que em, mi alimentación, lo que como, dice mucho de mí, dice más de lo que creía. Porque bueno, dice que a veces como a prisa, que a veces se me hace tarde y pospongo comidas, o que no tengo un horario fijo y pospongo la comida. Dice que mi familia está muy presente en mi vida, no solo porque me preparan o me envían alimentos, sino porque también me acompañan a comer. Mi alimentación muestra que cuando como sola lo hago principalmente para saciar el hambre y ya, pero que cuando como acompañada lo hago para formar parte de un círculo social. Habla de mi nivel económico, de mis rutinas, de mi tiempo, de mi vida diaria. Entonces, mi alimentación dice mucho sobre mí, sobre mi entorno. Entonces, dime qué comes y te diré quién eres. Y considero que en este proyecto hablo de mi interpretación de la gastronomía y un poco también de quién soy yo. Antes de entrar a la carrera, yo veía la gastronomía desde estos puntos en específico: el económico, lo relacionado a el negocio, a vender, a dinero, pues, ajá. El acto de cocinar, los ingredientes, las técnicas, em, las preparaciones, también el lado artístico, el montaje de un plato, el diseño, como la personalidad pues sí, de un plato, y también como la comida típica de un lugar, de un país o de una región. Pero ahora, después de este semestre, creo que también puedo ver un lado histórico, un lado social, un lado muy humano de la gastronomía, y eso me gustó bastante. Me llamó mucho la atención y me gusta haber podido ver la gastronomía desde este otro ángulo. En nutrición y en cultura gastronómica vimos temas que no había pensado que tuvieran relación con la gastronomía, como la evolución humana y los homínidos, y el hecho de que el hambre moldeó nuestra especie. Los humanos somos hijos del hambre. Una frase que llamó mucho mi atención porque creo que tiene cierta razón, o bueno, tiene razón. El hambre nos hizo buscar alimento, nos hizo movernos, nos hizo aprender a cocinarlo, aprender a producirlo, organizarnos socialmente y eventualmente formar civilizaciones. Entender esto cambió mi manera de ver la importancia de la gastronomía. Me hizo darme cuenta que no es solo cocinar o comer, es también historia, tradición, cultura, identidad, y además es uno de los motores de la historia humana. El servicio como parte de la gastronomía. Durante un tiempo, antes de entrar a la carrera, fui mesera en una cafetería y nunca me llegué a plantear que yo también fuera parte de la gastronomía. Era consciente que yo era parte del servicio, pero no había pensado en que la gastronomía incluye el servicio, que la hospitalidad, el recibimiento, la atención al comensal, los meseros, hosts, baristas y encargados de limpieza incluso, son personas que participan en un restaurante sin necesariamente cocinar, y también forman parte de la gastronomía, porque la experiencia del comensal no solo depende de lo que come, sino también de cómo es tratado, de la higiene del lugar, de la higiene de los alimentos. La gastronomía incluye no solo alimentos, sino experiencias, eh, momentos sociales, protocolos y todo lo que pasa alrededor de un plato. Entretenimiento y servicio a la francesa. Quise incluir esta sección porque en el periodo en el que estaba haciendo el proyecto me apareció este meme que voy a poner por aquí en pantalla, y pensé que podía agregarlo a mis conclusiones, porque más allá de que me pareció gracioso en su momento, también me hizo pensar en varias cosas, principalmente en este libro, Historia de la cocina y los cocineros, donde en un capítulo menciona el servicio a la francesa.
el cual durante la Edad Media y hasta siglos después, también durante el obscurantismo, existía este servicio a la francesa, el cual consistía en que se colocaban varios platos al mismo tiempo en la mesa y el comensal elegía qué comer. Y luego se retiraban esos platos para el siguiente tiempo, que eran más platos. Pero entre tiempo y tiempo había entretenimiento, había espectáculos de música, bufones y pues históricamente la comida ha estado acompañada de distintas formas de entretenimiento. Incluso en la actualidad tenemos formas de entretenernos durante la comida. Por ejemplo, pues para mí lo que usualmente uso son de que videos de YouTube, una película o incluso un podcast. Y pues eso no solamente es cuando como sola, sino también a veces cuando como acompañada. Por ejemplo, en mi familia solemos ver una película mientras comemos, de vez en cuando, o sea, no siempre, pero pues en esas ocasiones es parte de un momento de convivencia. Y y también en el tiempo en el que estuve haciendo este proyecto, hubo ocasiones en las que iba al cine y cuando iba al cine comprábamos palomitas. Entonces, a veces busco entretenimiento para acompañar mi comida y otras veces busco comida para acompañar mi entretenimiento. Em, y, y bueno, al pensar en todo esto, también me di cuenta de que si no estudiara gastronomía o leído este libro, no habría pensado más allá profundamente en, en que esta fuera una práctica histórica real, o tampoco me habría planteado el vínculo entre gastronomía y entretenimiento y el cómo eso está presente aún en la actualidad y, y incluso en mi propia vida cotidiana. Comensalidad. Otra expresión gastronómica que llamó mi atención fue la comensalidad, eh, la cual es el arte de compartir mesa. La comensalidad explica un montón de cosas que antes daba por hechas. Por ejemplo, por qué toleramos ciertas conductas cuando comemos, por qué ciertas conversaciones solo surgen alrededor de un plato, por qué comer acompañado se siente distinto que comer solo. Bueno, existen distintos tipos de comensalidad y estos son justamente los que explican por qué cambia tanto la experiencia dependiendo de dónde, con quién y cómo estés comiendo. Eh, no es no es lo mismo comer en el comedor de mi casa con mi familia que comer en un tablón en una fiesta. No es igual comer tacos con mis amigos en el mercado que comer yo sola en una banca sin mesa o una maruchan. Eh, no es igual comer sentada en una banqueta con mi familia mientras comemos hot dogs que comer parada en la escuela, en la estación con la brigada de cocina. Y tampoco es igual comer un caldo de pollo sin pollo en compañía de todos mis compañeros del salón y cada uno estando en su propia estación. Eh, Compartiendo una mesa simbólica, como mencionaba en una de las semanas anteriores. Y bueno, también existen espacios más peculiares donde la comensalidad también se presenta, pero de una forma distinta. Por ejemplo, las mesas y los tablones del área de comida de las plazas son lugares impersonales donde la gente convive sin querer. Cada quien está metido en su propio asunto, con la gente con la que va, pero pues todos conviven sin querer. Y bueno, también está la comensalidad de viaje, el comer tacos en una central de autobuses a prisa, pero también puede ser estar sentado en un restaurante bonito comiendo durante el fin de semana. Y pues todos estos lugares y contextos son muy distintos entre sí, pero forman parte de una misma persona, forman parte de una misma realidad, de mi rutina, de mi forma de convivir y de mi forma de vivir. Eh, y pues a lo largo de estas semanas noté que en mi vida hay muchos tipos de comensalidad mezclados, lo familiar y casero, cotidiano, improvisado, lo escolar, lo de viaje, lo cómodo, lo incómodo, lo rápido, tranquilo, compartido, solitario y ver cómo cambia eso dependiendo del espacio, de la compañía, del momento. Es de verdad bastante interesante y hasta me parece algo gracioso. Y pues creo que la comensalidad es como la parte más social de la gastronomía. Recordar a través de la comida. Eh, Al hablar de recordar a través de la comida solía pensar que lo que recordabas eran cosas relacionadas a la cultura, a las tradiciones, a la familia o a acontecimientos especiales ocurridos hace muchos años, a sabores de la infancia, cosas así. Pero durante, durante el tiempo en el que estaba redactando mis guiones para los videos, me di cuenta de que podía recordar lo que había hecho en la semana con solamente acordarme de qué había comido. Y podría reconstruir mi semana en base a eso. Podía recordar qué hice ese día, si es que tuve prisa, si estaba con mi familia, con amigos, si fui a clase o si no, si estaba de viaje, a dónde fui, si no había luz en la colonia o si comí por practicidad, por gusto. Entonces la comida se convirtió en una forma de recordar, pero no solamente recuerdos culturales, afectivos, como los platillos de mis abuelas, sino también con recuerdos cotidianos o momentos simples en que muchas veces se olvidan. Y eso me pareció curioso, el recordar a través de la comida, pero no recordar a través de platillos típicos o sabores de la infancia, sino también recordar a través de lo simple y lo cotidiano de una semana ordinaria.
Durante estas 4 semanas me di cuenta de cómo mi formación como gastrónoma empieza a aparecer en pequeñas cosas de mi vida cotidiana. Por ejemplo, en una ocasión fui a un restaurante y me di cuenta que los meseros traían redes en el cabello, lo cual me llamó la atención porque fue algo que el manejo higiénico de los alimentos la maestra lo había comentado y lo había dado como una recomendación. Igual voy a poner un clip donde de ese momento en el que lo explico. Entonces, pues, dijo que Andy del pasado lo explique mejor. Hola, vine a desayunar a un restaurante y me di cuenta que los meseros aquí traen rollos en el cabello como es para proteger de que el cabello no caiga cuando entran a la cocina. Ahorita pasó uno. Y me acordé de mi clase de manejo higiénico de los alimentos y pues que la maestra nos recomendó que era mejor que de preferencia los meseros trajeran algo en el cabello para proteger y que no cayera cabello en la comida y que no se contaminara. Y ya, es todo. Chao. Y me pareció curioso ver eso porque además de que pues noté eso, también me hizo darme cuenta de que he empezado a ver la gastronomía más allá de como una consumidora, sino también como una persona que la estudia, que la ve desde un ángulo distinto. Mm, Veo que la gastronomía empieza a filtrarse de mi vida cotidiana, que lo que veo en clase ya no solamente es algo que vi y que olvidé después, sino que es algo que ya noto en lo que me rodea en mi entorno. Y bueno, creo que eso es parte de ver la gastronomía y ver la vida de una forma distinta, de un ángulo, de una perspectiva diferente a la que tenía antes. Ya para cerrar este video, quiero decir que realizar este proyecto me hizo darme cuenta de que mi alimentación es más que solo una lista de platillos o, o algo para saciar el hambre. Es un reflejo de mi rutina, de mi contexto, de mi familia, de mi tiempo, pero también me di cuenta de que mi formación como gastrónoma ya está formando parte de la manera en la que observo, recuerdo y analizo mi alimentación y mi vida, y que en esas semanas vi como conceptos que antes solamente existían en un aula, también empezaba a verlas en mi vida diaria. Lo aprendí en la carrera, ya no solamente estaba en el aula, sino también lo veía en un meme, lo veía en el área de comidas de la plaza, lo veía cuando iba al cine, lo notaba cuando, cuando estaba en un restaurante y veía a los meseros con redes en el cabello. Eh, Creo que principalmente lo que más me llevo de este proyecto es que me ayudó a darme cuenta de que la gastronomía no es solo cocinar ni estudiarla, es una forma de ver el mundo, es una forma de analizar mi semana, mi comida, mi familia, y que la gastronomía empieza a expandir mi visión del mundo, empieza a darme un lenguaje para entender mi entorno y bueno, así finaliza mi proyecto Gastronomía Interpretada por un Gastrónomo en Formación. Eso es todo y muchas gracias por su atención. Bye.